después del desayuno y con el estómago un poquito más calentito, continuamos con estas 16ª jornadas de archivos provinciales de Cádiz. En esta ocasión, hemos tenido anteriormente la ponencia de José Luis de la Rosa Barraza, hablándonos sobre la larga trayectoria de la historia del catastro, desde Patiño, en fin, ya ha llovido, y que a día de hoy nos rige como a todos los ciudadanos, para lo bueno, para lo malo, y afortunadamente entiendo yo que así debe de ser todo lo que es la cuestión catastral y sobre todo lo que es el ámbito terrestre. Y en esta ocasión nos vamos a ir a la mar, ¿no? Que estamos rodeados de mar. De hecho, por ahí pasaba el canal Caleta hace unos cuantos siglos, y que además, muchas veces con las inundaciones tenemos problemas de agua, o sea que todavía el mar viene a pedir lo que es suyo. Y en esta ocasión vamos a tener a dos ponentes de lujo, de una institución que tenemos aquí en Cádiz, que yo personalmente la conozco poco y prometo que a partir de ahora la voy a conocer mejor, que es el Instituto Hidrográfico de la Marina. Y para ello, para hablarnos de sus ricos fondos cartográficos y de sus funciones en la elaboración de las cartas náuticas de España, está con nosotros el capitán de navío, don José Daniel González Ayer Lacalle, comandante director del Instituto Hidrográfico de la Marina. De nuevo, bienvenido, comandante. Y a Inmaculada Benítez López, que también es un lujo tenerla aquí, responsable del archivo y biblioteca del Instituto Hidrográfico de la Marina. Sin más dilación, os dejo con ellos y seguro que vamos a tener una muy interesante ponencia. Comandante. Buenos días de nuevo, muchas gracias, Santiago, por tus palabras. Pues entre Inmaculada y yo vamos a tratar, como les comenté antes, no sé si quitarme, ¿me oyen bien? Sí. Te puedes quitar si quieres, comandante, la ¿Sí? mascarilla. ¿Se puede? No, es el mejor, ¿no? Para que no se me empañen las gafas. Pues trataremos de darle esa, en primer lugar, como les dije, lo haré yo, una introducción, es decir, para situarnos qué es el Instituto Hidrográfico de la Marina, de dónde venimos y de forma, a día de hoy, ¿qué hacemos hoy, ¿no? Espero que sean unos 15 minutos, no más. Después les proyectaremos un pequeño vídeo del Instituto Hidrográfico, de 2 minutos y pico, o sea que espero que les guste. Y a continuación ya doy la palabra a Inmaculada, que es la verdadera protagonista de nuestra presentación, ya que les va a hablar pues de los fondos documentales que disponemos en el Instituto Hidrográfico de la Marina, ¿no? Que es realmente de lo que va más con la ponencia de hoy, de lo que va más con la jornada. Muy bien, pues sin más, si les parece, pues comienzo. Aquí pueden ver en esta presentación inicial el edificio del Instituto Hidrográfico, un barco hidrógrafo, en este caso la Concha de San Sebastián, buques de guerra y una carta de Tofiño de 1700. Esta de 1787. 1787. Como les comenté antes, si se fijan, por aquí está muy pequeño, pero hay bastante información en la mar del tipo de fondo que hay, si es arena, si es cascajo, si es la profundidad, las líneas y los puntos en tierra que al navegante le pueden servir de referencia para llegar bien a puerto de forma segura. Este sería el índice a seguir en la presentación, pero les pido que no le hagan mucho caso, porque sería la presentación que suelo dar para hablarles del Instituto Hidrográfico, no del archivo, que sería una parte muy pequeña. Es decir, este guión es para una presentación de 40 minutos, y no, les prometo no ser tan largo. Luego, lo que quiero llegar a la última parte, al archivo, es decir, conservar y difundir, ¿no? Y luego, pues desde herederos de la historia hasta cómo ponemos rumbo al futuro, ¿no? Este poquito es lo que yo les voy a presentar ahora, esta primera parte. Muy bien, desde lo que pueden ver aquí en la pantalla, desde el comienzo,
bueno, pues casi del ser humano, ¿no? El Homo sapiens, que creo que es de donde venimos nosotros, eso dicen los, ¿no? O el sapiens sapiens, prácticamente se extinguió al resto, al Neandertal, al Cro-Magnon, al Homo erectus y tal. Dicen que porque era un ser social, jerárquico, es decir, que empezó a marcar el territorio, donde buscaba asentamientos basados en la agricultura. Es decir, se empezó a establecer en el continente, en la tierra continental, pero pronto el mundo, digamos el mundo terrestre, se le quedó pequeño y empezó a buscar más allá y se hizo a la mar. Se fue a la mar y desde entonces así cruzó territorios, cruzó continentes, en la evolución histórica, ¿no? del Homo sapiens. Desde entonces la relación entre los humanos y la mar no ha cesado, sino todo lo contrario. Cada vez va más, ¿no? Las líneas de comunicación, la apertura del comercio, la defensa de los territorios, una gran mayor parte, los recursos naturales, minerales, pesqueros, tal, pues todos en gran parte provienen de la mar. Y así entonces aprendimos en su momento a navegar. Y ahí es donde aparecen estas dos obras representativas de la hidrografía, que es de donde venimos, y de el arte de navegar, ya de ambas obras del siglo XVI. La hidrografía es la ciencia aplicada que permite representar en los mapas y en las cartas náuticas de manera lo más precisa posible aquella información útil para el navegante y para, en su caso, como empezaron, para ser exploradores y descubrir nuevos mundos, ¿no? Y abrir nuevas rutas. Y navegar era con esos instrumentos, con esa cartografía, ya qué técnicas teníamos que aprender los navegantes para, utilizando esas herramientas, hacerlo de manera segura. Pedro de Medina, en el arte de navegar, ya menciona y dice que la navegación es la más excelente de las ciencias, ya que no hay cosa más difícil que llevar una nave en la mar, ya que ni hay camino ni deja huella, ¿no? Bueno, ni deja rastro. Entonces ese es un problema que tiene siempre la cartografía náutica, que es que el camino lo debes de trazar, no se puede, y tampoco miras atrás y no sabes por dónde has venido. La representación tanto cartográfica como de lo que nos interesa a nosotros, que son de los océanos y los mares, pues se puede ver aquí el mapamundi del Beato de Liébana, donde en ese momento, en el siglo VIII, se ven los continentes que existían, que eran conocidos, que eran 3, y el océano es representado solamente por una base circular, ¿no? Por un círculo que rodeaba a toda la Tierra. Con la evolución de los tiempos, la tecnología y la ciencia, pues ya se empiezan a hacer atlas del mundo conocido, hasta el momento, en este caso ven ahí uno de Abraham Cresques, de la Escuela Mallorquina, donde ya con mucha más precisión se representaban esos mapas del mar, ¿no? Esas cartas que ya representan sus rumbos, por donde el navegante podía, con sus agujas y sus instrumentos del momento, poder ir de un sitio para otro. Como les he mencionado antes, la creación de la Real Casa de Contratación en Sevilla en 1503, con el establecimiento del padrón real, que era que establecía que aquellas exploraciones y navegantes que iban por el Nuevo Mundo debían de reflejar y depositar en ese padrón toda la documentación que habían obtenido para ser reutilizada por las siguientes expediciones y poder así ir aumentando el conocimiento no solo de los territorios, sino también de cómo llegar a ellos, ¿no? Podríamos decir que la Casa de Contratación fue el primer gran depósito hidrográfico del mundo. Posteriormente, tras un pleito en 1717 con Cádiz, pues se estableció aquí en Cádiz.
Nos adelantamos ya, aumentamos en el tiempo, llegamos al siglo XVIII y estos dos personajes, Vicente de Tofiño y Malaspina, los podemos ya sí que considerar de manera directa como una evolución enorme en el desarrollo de la cartografía náutica. El Atlas Marítimo de Tofiño así lo es, de toda la península, Canarias y Portugal, donde ha estado vigente casi hasta algunas cartas hasta 120 años. Hasta 120 años se utilizaron esas cartas de la exactitud y precisión que tenían. La expedición Malaspina de 5 años también alrededor, no del mundo, no llegó a dar la vuelta al mundo, sí, pero sí por todos aquellos territorios que eran de la Corona de España, que eran España, una expedición científico-técnica, donde no solo se hacía cartografía, sino también botánicas, humanidades e incluso su componente político. En esa época del siglo XVIII los marinos éramos lo que se llamó la Marina Ilustrada, no solo éramos marinos de guerra, de oficiales o marinos de mar y guerra, ¿no? También lo éramos de nuestra parte científica. Ya en 1797 se establece propiamente la Dirección de Hidrografía, que pueden ver su sede ahí arriba a su izquierda, en la calle de Alcalá, y de ahí sí que somos herederos directos. Posteriormente, los avatares del siglo XIX de España pues hicieron que estuviera unas veces más cerca de los franceses, otras veces más cerca de los ingleses, según con quién estuviéramos de aliados o con quién estuvieran en guerra. Con lo cual el depósito cartográfico e hidrográfico pues iba cambiando de lugar, ¿no? Hasta que ya a principios del siglo XX, con la ley Miranda y Fernández, la reorganización de la Armada, pues el Instituto Hidrográfico acaba incluso siendo una sección, como pueden ver ahí, del Real Observatorio de la Armada en San Fernando. Pronto se quedó pequeño, como una sección del observatorio, y así ya en 1943, por un decreto de la Jefatura de Estado de aquel momento, pues se crea el Instituto Geográfico de la Marina como tal, como un organismo dependiente de la Armada y con sede en Cádiz. Y aparece, como pueden ver ahí, pues el primer edificio, que lo tienen ahí abajo a la izquierda. Posteriormente a la explosión del 47, podrán ver después una imagen más clara de esto, y las nuevas instalaciones que se inauguran en el 1957, que ya les sonará ese el edificio, ¿no?, de pasar ahí por la Plaza de San Severiano. Bien, mi parte histórica o así de evolución finaliza aquí, y ahora me tengo una serie de transparencias de un poco lo que hacemos hoy, también breves, 4 transparencias. Pero antes les voy a poner el vídeo aquí, que tengo un enlace aquí en este simbolito, que es lo que llevamos los hidrógrafos aquí, que es lo que nos distingue como dentro de la Armada los que hacemos la especialidad de hidrografía. Hay otros que son de armas submarinas o pilotos o submarinistas o tal, pues los hidrógrafos llevamos este símbolo que ven ustedes ahí. El Instituto Geográfico de la Marina, aunque seamos parte de la Armada, como muchas de las marinas de nuestro entorno, muchos de los países de nuestro entorno, no sirve a la Armada. La Armada es uno de sus clientes que utiliza nuestras cartas y publicaciones. Pero como pueden ver abajo, los usuarios de nuestros productos son todas las marinas. La marina de recreo, mercante, la marina de pesca, todos utilizan nuestras cartas. Las españolas, que las hacemos nosotros, y las de todo el mundo. Y todas se hacen estandarizadas, iguales. Al navegante no le debe de importar muy bien quién la hace, sino que esté hecha igual, ¿no? Viene un barco que sale de Singapur y viene a Barcelona, va navegando y no pone esto lo ha hecho tal, no, quiere verlo todo igual y con la misma calidad. Bueno, pues yo creo que ahora me voy a callar por estos 2 minutos. Contemplen el vídeo, que yo creo que es un resumen bastante bueno de quiénes somos y de lo que hacemos. La mar. Vía fundamental del desarrollo del ser humano, que nos diferencia del resto de planetas. Su protección es esencial.
Si nuestro mundo es azul en el espacio, es gracias a los océanos. Para desarrollar una economía azul, sensible y sostenible y proteger el medio marino, es vital asegurar su navegación. De ahí la importancia de la cartografía náutica, conocida como el Plano del Mar, y del Instituto Hidrográfico de la Marina. Este centro, ubicado en la ciudad de Cádiz, es un centro de la Armada Española perteneciente a la Fuerza de Acción Marítima de la Flota. Es el responsable de elaborar y difundir la cartografía náutica estatal, y sus cartas son manejadas por navegantes y marinas de todos los rincones del planeta. El instituto es coordinador de la zona de responsabilidad Navaria 3, divulgando vía satélite los peligros a la navegación para todo el Mediterráneo y Mar Negro. Además, su escuela de hidrografía recibe alumnos de armadas extranjeras. La vocación del centro va más allá de trabajar por la seguridad en la navegación. Apuesta por el desarrollo de la ciencia náutica y su difusión, manteniendo un proyecto en la Antártida que incluye cartas internacionales de las zonas donde se sitúan las bases científicas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla. Además, proporciona de forma rápida e intuitiva muchos datos de interés público relacionados con la cartografía y apoya operaciones navales. Investigar, innovar y desarrollar, pero siempre desde la tradición. El Instituto Hidrográfico de la Marina, uno de los más antiguos del mundo, que lo convierte en referente a nivel internacional. Bueno, pues breve, pero yo creo que bastante bien la hemos tratado de hacer condensado para que les haga una idea de dónde estamos y de cuál es nuestro trabajo. Yo me imagino podré seguir. No. Ya 2 veces. Ya está. Gracias. Muy bien. Bueno, pues 4 diapositivas para comentarles que evidentemente nuestra misión de conservar y mantener la cartografía náutica del Estado español, estamos organizados como un centro de producción. Tenemos que ir al terreno a obtener los datos. Al ser cartografía de Estado, la oficial, no podemos obtener la información de cartografías temáticas, sino tenemos que ir directamente al terreno a obtenerlo, con unos criterios, como he dicho, a nivel internacional. Por eso necesitamos los barcos para ir allí a la mar y buscarlo. Después los procesamos y validamos, los compilamos, los editamos en su formato de papel o en su formato electrónico y, fundamental, tenemos que llegar al cliente, al usuario que nos solicita la carta de Santa Cruz de Tenerife y la pide por nuestros agentes de venta y le tiene que llegar a ese usuario la carta o lo que haya pedido en tiempo y forma. Adquisición, procesado, validación, edición y distribución. Esas son nuestra tarea fundamental, nuestros procesos de trabajo y así nos organizamos en el instituto. Este sería nuestro catálogo, nuestro portfolio, ¿no? Pues esto es lo que producimos a través de nuestro programa editorial. Sería actualmente tenemos, pues ya lo pueden ver ahí las cifras, son unas 350 cartas en papel. ENC significa cartas electrónicas. AML son las capas militares de esas cartas, es decir, no es solo lo que vemos en superficie, sino todo aquello que puede haber debajo de la superficie del mar y que puede ser de interés militar o también de la ciencia y de la investigación. Cartas deportivas y muchas publicaciones de mareas, corrientes, derroteros, libros de faros, todo aquello que complementa lo que vemos en una carta o en un plano, ¿no? Para hacer nuestro trabajo tenemos que mantener relaciones prácticamente con todos los ministerios, instituciones, universidades, comunidades autónomas y a nivel local que tengan
sus cometidos, su misión o parte de ellos relacionados con la mar, relacionados con el mar, ¿no? No solo para coordinar bien los recursos del Estado, sino también para después hacerlos llegar de una manera homogeneizada y con los mismos criterios a las distintas administraciones, ¿no? Tanto a nivel nacional como europeo, y europeo dentro de la Unión Europea y también a nivel global. Para eso pertenecemos a la Organización Hidrográfica Internacional, también a la Organización Marítima Internacional y, por supuesto, en la OTAN en el ámbito militar. Tenemos colaboraciones con todo, como pueden ver ahí, principalmente le he puesto los principales países de nuestro entorno y, como les mencioné antes, pertenecemos al Consejo Superior Geográfico, que es el que establece la ordenación de la cartografía de España, junto con el Instituto Geográfico Nacional y la Dirección General del Catastro. Apoyo a la ciencia. No solo es generar productos para navegar, sino que con la información que obtenemos de la mar contribuimos a que otros organismos y universidades puedan desarrollar su trabajo, tanto en la Antártida como en ahí pueden ver pues, en la exploración, en la conservación del patrimonio ecológico subacuático, la ampliación de la plataforma continental. Pueden ver una imagen, la zona económica exclusiva, la central. Ahora está España inmersa en un proceso de una propuesta ante Naciones Unidas de ir más allá la soberanía del suelo y subsuelo marino desde las 200 millas de la zona económica exclusiva hasta las 350. Si tiene éxito, ganaríamos un terreno sumergido aproximadamente a lo que es el territorio español peninsular. Es un proyecto de primera magnitud donde el Instituto está involucrado con otros organismos del Estado, Instituto Español de Oceanografía, Geológico y Minero, etc. Contribuimos también al desarrollo de la ciencia. Pueden ver una imagen de un volcán. Este no es el ahora el de La Palma, es el que salió en Hierro hace unos años, volcán submarino. Y es decir, no solo hacemos nuestro trabajo, sino que contribuimos con muchos investigadores. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes que trabajan aquí en Cádiz en proyectos de investigación y que los conocemos, que hemos trabajado juntos y que esperemos que pues, seguir haciéndolo como no puede ser de otra manera. Y esta es mi última transparencia, donde les quiero decir que toda la información actualizada de la cartografía para ser visualizada la tienen disponible a través de nuestra infraestructura de datos espaciales, aplicaciones para móviles y apps. Ahí la parte histórica no está, ya les dirán dónde pueden consultar. Esto es todo como aplicaciones para poder ser usadas hoy como ayudas a la navegación. Y tenemos un servicio histórico donde ahora le voy a pasar la palabra a Inmaculada para que les pueda contar pues, lo que es el core, ¿no? En lo que es el motivo de esta ponencia. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, buenos días otra vez. Yo soy la responsable del archivo del Instituto Hidrográfico y para explicar sus fondos es totalmente necesario hablar no solamente del Instituto Hidrográfico, que es de donde derivan directamente, sino de su antecesora, la Dirección de Hidrografía. Voy a mencionar algunas cosas que ya las ha adelantado mi director, pero que necesito repetir de nuevo. Aunque el Instituto es heredero de la actividad cartográfica de la Casa de Contratación, y subrayo de la actividad cartográfica porque, como ustedes saben, la Casa de Contratación tenía una estructura muchísimo más complicada de lo que es el Instituto y abarcaba muchas más materias que el Instituto no abarca. Nosotros somos herederos de la actividad cartográfica. Por ese motivo, nuestro antecedente inmediato es la Dirección de Hidrografía. La Dirección de Hidrografía se estableció en Madrid en 1797 y con este establecimiento de la dirección España contó
con su primer establecimiento científico desde el punto de vista cartográfico. Es el cuarto servicio, históricamente es el cuarto servicio europeo. El primero fue Francia a comienzos del siglo, después fue Dinamarca y Inglaterra y España prácticamente contaron con un establecimiento al mismo tiempo. Aquí precisamente en esta diapositiva pueden ver ustedes el edificio donde se estableció la Dirección de Hidrografía por primera vez en 1797. Antes de estar en Madrid, cuando la Casa de Contratación desaparece a finales del 18, se creó como una especie de vacío en la tutela de la cartografía. Entonces se ve que es necesario contar con algún sitio donde se recoja y se custodie la cartografía. Hasta entonces había permanecido dispersa en los distintos despachos de Marina. Cuando se piensa en la publicación del Atlas Marítimo de España, se ve la necesidad de que haya un sitio donde se pueda grabar, estampar y vender esas cartas. Y entonces en Madrid se coge un cuarto en la calle de la Ballesta y pronto ese cuarto se queda pequeño y entonces es cuando se crea ya la Dirección de Hidrografía en 1797 y se traslada a la calle de Alcalá. De las primeras tareas que realizará la Dirección de Hidrografía fue precisamente la publicación de la cartografía de la expedición Malaspina, que había tenido lugar entre 1789 y 1794, y de otras expediciones, como por ejemplo la de Antonio de Córdoba al Estrecho de Magallanes, o por ejemplo la cartografía del Atlas Meridional de América. Los comienzos de la Dirección de Hidrografía fueron muy prometedores, empezó con una producción bastante numerosa, pero pronto se encontró con tres acontecimientos que frenaron enormemente su progreso. Uno de ellos fue, a comienzos del 19, Trafalgar, después la invasión francesa y la guerra contra los franceses. Todo ello supuso una enorme ruina para el país y además ocasionó una división de la Dirección de Hidrografía en tres establecimientos casi independientes. Aquí en las tarjetas de estas cartas, no sé si se lee bien desde allí, verán Cádiz, en la de arriba Madrid y en la de abajo Londres. Fueron los tres establecimientos que se quedaron. En el de Londres, fue creado, por así decirlo, por el primer director de la Dirección de Hidrografía, José Espinosa Aitello, que no está dispuesto a unirse a la causa de José Bonaparte y decide exiliarse. Y entonces en Londres se establece y allí realizó una labor muy importante porque se dedica a imprimir o publicar todas aquellas cosas que en ese momento en España no se puede. Entonces su director, Felipe Bauzá, se establece en Cádiz y en Cádiz primero coge un cuarto que es muy pequeño y le ceden finalmente la Casa de la Camorra. La Casa de la Camorra estaba en la calle Emperador, que hoy día se llama Arbolí. En principio, esa Casa de la Camorra había sido una sede de reunión de comerciantes y su nombre derivaba precisamente de que como los comerciantes eran casi todos extranjeros, la gente los oía hablar y les puso el mote a la Casa de la Camorra. Después, durante la invasión francesa, fue sede del cónsul francés, pero la Junta de Represalias la incautó y, por ejemplo, la cedió primero como para vestuario militar y finalmente como sede de la Dirección de Hidrografía. Felipe Bauzá establece allí la Dirección de Hidrografía y en 1812, en un viaje que hace a Madrid, se trae a sus expensas de Madrid toda la documentación cartográfica que considera que tiene un interés estratégico grande y que quiere poner a salvo para que los franceses no lo manejen a su comodidad. Y luego está la sede de Madrid. En Madrid
se nombrarán, aquí tenemos algunos expedientes de los directores que hubo, eran directores afrancesados, por así decirlo. Si se fijan, son todos en comisión, interinos, porque el verdadero director era José Espinosa, que estaba en Londres, eso no se lo podían negar. Bueno, pues a pesar de que todos estos fueron directores interinos, el verdadero director en la sombra fue José de Mazarredo, que era entonces ministro de Marina. José de Mazarredo, aunque se unió a la causa francesa, cosa que le valió el cerco de sus compañeros, por así decirlo, es verdad que trabajó constantemente para favorecer a España. De hecho, en la Dirección de Hidrografía, José de Mazarredo dicta unas instrucciones que luego fueron embrión del reglamento de la Dirección de Hidrografía para garantizar la conservación de los fondos y la buena marcha de la Dirección de Hidrografía, cosa que consigue. De hecho, cuando Felipe Bauzá sube, como antes les he comentado, a retirar esa documentación, informa de que se ha quedado sorprendido al comprobar que no se han producido merma en los fondos de la dirección, o sea, y lejos de haberse producido merma, incluso han aumentado. Una vez que las tropas francesas se retiran, reciben orden todos de reintegrarse a Madrid. El primer tercio del siglo sigue habiendo levantamientos cartográficos, pero la verdad es que el ritmo ha descendido mucho si lo comparamos con los inicios de la Dirección de Hidrografía. Hay comisiones en la isla de Cuba, hay comisiones, por ejemplo, en Filipinas, y hay comisiones también en España, sobre todo en la zona de Galicia. Sin embargo, la verdadera recuperación no se produce hasta la década de los 60 del siglo XIX, que es cuando se crean las tres grandes comisiones. La Comisión Hidrográfica de Filipinas, esta es una carta, por ejemplo, levantada por la Comisión Hidrográfica. Esta Comisión Hidrográfica realizó un trabajo verdaderamente ímprobo y desgraciadamente muy desconocido, porque en tan solo 50 años prácticamente cartografió con bastante detalle el archipiélago, un archipiélago que además tenía muy poca cartografía de calidad y tiene una navegación muy complicada. Y además estuvieron trabajando hasta en pleno conflicto con Estados Unidos. La otra gran comisión es la de las Antillas. La de las Antillas quizá no es una comisión tan fructífera como la de Filipinas, pero hay que tener en cuenta que tuvieron que trabajar, aparte en hidrografía, como guardacostas para impedir el tráfico de negros, que entonces era una actividad bastante extendida en la zona, y además se tienen que enfrentar con una serie de acontecimientos totalmente adversos para poder trabajar en hidrografía. El primero, la Guerra Chica de Cuba, entre 1868 y 1878. Cuando termina la Guerra Chica, se ponen manos a la obra para poder reorganizarse de nuevo y estalla la Guerra Grande, con lo cual al final hay muy poca producción. Y finalmente está la Comisión Hidrográfica de la Península. La Comisión Hidrográfica de la Península fue bastante fructífera, a pesar de que le toca un periodo también políticamente muy convulso. Pensemos que es en 1868 la insurrección cantonal, la Tercera Guerra Carlista, la Primera República, todo fueron una serie de avatares que no hicieron más que complicar la marcha natural de los trabajos hidrográficos en España. Y, como todos sabemos, encima el siglo se cierra con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, o sea, peor imposible. Como consecuencia de la pérdida colonial que ha sufrido España, es necesario hacer una reorganización para ahorrar, lo mismo que se hace actualmente. Y entonces, en 1908, el ministro Ferrándiz dicta la famosa Ley para la Reorganización de los Servicios de la Armada,
y esta reorganización supuso, entre otras muchas cosas, la desaparición total de la Dirección de Hidrografía. La Dirección de Hidrografía desaparece como un organismo con entidad propia, pero como el servicio hidrográfico es fundamental, pues esta misión hay que encargársela a otros organismos. Se reparte entre otros organismos, entre pues, la Dirección General de Navegación y Pesca, que entonces existía, pero esto supone una fragmentación total de la actividad hidrográfica y se nota porque se produce una cierta decadencia. Entonces, viendo que esto iba mal, en 1927 se decide crear en el Observatorio de Marina de San Fernando lo que se llamó Sección Cuarta Hidrografía o Servicio Hidrográfica de la Armada. Aquí en esta foto, bueno, verán que el observatorio está bastante cambiado. De hecho, la cúpula ahora es completamente distinta. En el observatorio estuvo 16 años. Hasta que incluso el propio director del observatorio es el que expone la necesidad de sacar fuera del observatorio el servicio hidrográfico, porque considera que es un servicio extraño al observatorio y que es una mezcla que no es buena para ninguno. Y finalmente se crea, por una orden ministerial, el Instituto Hidrográfico de la Marina en los terrenos que hoy día ocupa, pero, como veremos en esta foto, en otro edificio distinto. Donde se establece el instituto había pertenecido a Echevarrieta y Larrinaga, que era fábrica de torpedos, entre otras cosas, y astillero, y se lo vende a la Armada y se establece, por ejemplo, en este edificio era el de las oficinas de Echevarrieta. Cuando todavía el instituto se estaba estableciendo allí, como ya ha mencionado el director, en agosto de 1947 se produce una explosión en la base de defensas submarinas. La base de defensas submarinas estaba en lo que hoy día son los terrenos del instituto, pero que entonces no llegaban hasta allí, era colindante con el instituto. Y bueno, pues supuso, como se puede ver en esta foto, una verdadera catástrofe. El edificio del instituto prácticamente desapareció y bueno, los daños, como todos ustedes saben, llegaron hasta el centro de la ciudad. En los 10 años siguientes, tengo que decir que a pesar de la situación, solamente una semana se dejaron de emitir avisos a los navegantes, porque de inmediato se tomó como medida el alquilar una serie de chalés. Esa zona entonces era de chalés. Bueno, pues los chalés que no habían sido destruidos se alquilaron unos cuantos para poder establecer las distintas secciones del instituto y poder continuar con la actividad. Y por ejemplo los talleres, pues se pidió a San Fernando, al cuartel de instrucción de marinería, una tienda donde se instalaron los talleres para poder seguir estampando y seguir funcionando. Fue una labor titánica el poder continuar, o sea, que la actividad no se interrumpiera. En los 10 años siguientes se reconstruye y bueno, se crea el nuevo instituto con el nuevo edificio, al que luego se fueron añadiendo otros edificios. Aquí tenemos, por ejemplo, la noticia que salió publicada en el Diario de Cádiz de la inauguración del centro. Se inaugura oficialmente ese día, pero hay que decir que el instituto ya venía funcionando en ese edificio desde tiempo atrás. Bueno, y ahora les hablaré de los fondos en sí que custodiamos en el instituto. Lógicamente, al ser la actividad del instituto cartografía, pues como se pueden imaginar, el grueso de nuestros fondos es de naturaleza cartográfica. Esta es una sala que es toda de planeros, donde tenemos precisamente clasificada la cartografía que conservamos. Esta cartografía es de distinta clase, por así decirlo. Tenemos primero una colección que es de cartografía procedente de plancha de cobre y también ya de offset. Aparte de las cartas ya impresas, cada carta tiene, por así decirlo, un histórico, que está compuesto desde una serie de documentos que han servido para su realización hasta las distintas ediciones de esa carta, una vez que ya la carta está en vigor.
Estos documentos pues, pueden ser, pues como en este caso, esto es un manuscrito, por ejemplo, de una carta de Tofiño. Este manuscrito se le daba al grabador y el grabador lo pasaba a la plancha, ¿no? Otro documento que puede ser de un histórico, pues por ejemplo, esto es un plano de la ciudad de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona del año 46, que sirvió para el trazado del plano de la ciudad que se incorporó a la Carta 300B de la RAE del Puerto de Barcelona. Esto, por ejemplo, es un calco del Peñón de Vélez de la Gomera, que es el expediente de una carta de la Bahía de Alucemas. Hay cartas, por ejemplo, esto ya las que son del siglo XX, que incorporan a lo mejor fotografías aéreas, pero esto ya en el siglo XX, lógicamente. Las cartas más antiguas no tienen... y en estos planeros, pues ya se incorporan también cartas que proceden de fotocinografía. Estas son, por ejemplo, las primeras rotativas que tuvimos cuando se cambió el sistema de cobre offset, que son rotativas de plancha de zinc en la década de los 50. Otra colección importante que tenemos es la de las planchas de cobre. Es una excepción que hicimos con nosotros, porque realmente una plancha de cobre no parece que sea un fondo propio de un archivo, pero realmente era un fondo muy difícil de catalogar, y entonces nos concedieron el que lo conserváramos en el archivo, y es parte del archivo. Tenemos en total 991 planchas de cobre, lo cual supone 13 toneladas y media. Hubo que construir incluso unos armarios con bastidores especiales para alojarla, porque pensemos que las planchas, que son normalmente de 4 formatos, la más grande pues mide entre 60 por 100 centímetros más o menos, y suelen pesar entre 20 y 25 kilos cada una. O sea que imagínense el peso que soporta solamente un armario. Estas planchas, ahí tienen una imagen, por ejemplo, de los instrumentos que emplean los grabadores y de una plancha. El grabado de la plancha se hacía con una técnica mixta entre el aguafuerte y el grabado a buril. Al aguafuerte se hacía el planteamiento general de la carta, y a buril se hacía el perfeccionamiento del grabado de la carta, por así decirlo. En ella intervenían 2 tipos de grabadores: los que se llamaban de letra o número, que hacían pues, los topónimos, el número de sonda, la tarjeta de la carta, y luego los de figura, que hacían el resto. Ahí tienen una muestra muy pequeña de instrumentos que parecen iguales, pero son todos diferentes, porque tienen puntas pues, para conseguir trazos más profundos, menos profundos, para hacer a lo mejor lo que eran las enfilaciones. Las planchas tradicionalmente siempre fueron de cobre, y fueron de cobre porque el cobre es un metal que es muy dúctil y permite un grabado de una gran calidad, y sobre todo tienen algo verdaderamente importante para la carta náutica, y es el hecho de poder hacer correcciones parciales. Permite borrar aquello que se quiera borrar o añadir aquello que se quiera añadir. Imagínense que se ha construido un espigón en un puerto, pues se puede añadir ese espigón sin necesidad de tocar el resto de la carta. La carta es un documento vivo que está en constante evolución, con lo cual es necesario estar actualizándolo, y eso se conseguía gracias a la carta. De hecho, la Dirección de Hidrografía tuvo una escuela de litográfica a comienzos del 19, que estuvo en funcionamiento muy poco tiempo, y que realmente nunca se pudo aplicar a las cartas. Y no se pudo aplicar primero por el tema de las correcciones, porque las correcciones sobre piedra litográfica son muy complicadas, y luego porque la piedra litográfica para cartas de gran formato era muy difícilmente manejable y más difícilmente almacenable, o sea, eran demasiado grandes, y entonces fue un proyecto que se abandonó enseguida. Y siempre se hizo en cobre hasta el año 1950. A partir de 1950 el sistema de cobre se va abandonando, de manera que se siguen estampando las cartas que están en vigor, pero los nuevos levantamientos ya van a ser publicados como les he explicado antes, por rotativa, en fotocinografía. Y luego, en la década de los 70, esa plancha de zinc que se empleaba en la rotativa es sustituida por aluminio, aunque el sistema es muy similar. En esta imagen que les muestro pueden ver
Esa es la plancha de cobre más antigua que conservamos, es de 1750. Y aquí verán que tienen los rótulos al derecho, es una trampa que hicimos, invertimos la fotografía para que se pudiera leer bien. En realidad estaría, todo lo que son letras y números estaría al revés. Y ahí tienen una imagen de la prensa o tórculo que se empleaba para la estampación, que conservamos un tórculo que está perfectamente operativo. Lo que pasa que ahora mismo en plantilla no tenemos estampador. De todas maneras, cuando teníamos estampador, lo que hacíamos era estrictamente copias de seguridad. Había algunas planchas que en su día, cuando se caducó la carta, pues no se conservó ningún ejemplar, y entonces pues para tener nosotros ejemplares impresos. Pero por razones de conservación, cuando se ha empleado el tórculo ha sido únicamente para obtener copias de seguridad, porque el cobre, así como les he dicho que tiene la ventaja de que es muy dúctil, ese también es su gran inconveniente. Es tan dúctil que si se abusa de la estampación va perdiendo profundidad el grabado, y entonces las consiguientes estampaciones cada vez son de peor calidad. Aquí tiene, por ejemplo, una foto, esta es del antiguo instituto, ahí pueden ver a los grabadores trabajando, grabando las planchas. Otra de las colecciones que tenemos es la de atlas. Tenemos una colección de atlas que la mayoría son colecciones facticias, y otros son atlas procedentes de otros países, fruto de la colaboración que siempre ha habido y que sigue habiendo con otros servicios hidrográficos, que da lugar a intercambio, entre otras cosas, de publicaciones. Esta imagen que les muestro aquí es del atlas más antiguo que tenemos, si exceptuamos un Ptolomeo que tenemos de 1533. Este es manuscrito, está la fecha aquí mal puesta, es 1780. Bueno, da igual. Es un ejemplar único en el mundo, ¿eh? Y les puedo decir que si lo quieren consultar, está digitalizado en la red de bibliotecas de defensa. Es perfectamente accesible porque hace 5 años se hizo una digitalización completa, y la hicimos por una razón, porque tuvimos una solicitud de un investigador que era un abogado que estaba llevando una causa de los pobladores de la costa oeste de América del Norte. Era una tribu de indios, como todos sabemos, casi todas las tribus autóctonas de allí han sido relegadas a reservas. Y entonces este abogado lo que pretendía era, representando a esta tribu, demostrar que los pobladores originales eran ellos. Y en esta carta que les muestro ahora, esta fue la carta que empleó para demostrar que eso era así. Si se fijan en el ángulo superior izquierdo, verán una canoa con los pobladores originales, y que sus descendientes eran precisamente de esa misma tribu. Es curioso que documentos tan antiguos puedan servir. O sea, es la manera de demostrar cómo todos los fondos que se conservan en un archivo son útiles siempre. Otro de los fondos que conservamos es la colección de parcelarios. El parcelario, que a lo mejor mi director me corrige, porque yo no soy hidrógrafa moderna, es el documento más importante de la fase de compilación de la información para hacer una carta. Ahí se recoge todo sin discriminación alguna. Entonces tenemos parcelarios desde finales del siglo XIX hasta más o menos 1960. Unos son en unas dimensiones enormes. De los más antiguos es papel sobre tela en unas dimensiones enormes, quiero decir 1,5 metros a lo mejor por 2 metros, ¿eh? Entonces están enrollados en tubo, que es como se conservaban en la época, y otros son en papel sobre plancha de zinc. No hemos podido establecer por qué era lo de pegarlo sobre plancha de zinc. A mí me han dado las explicaciones más variopintas, pero no me ha convencido ninguna. Por eso les digo simplemente que es papel sobre plancha de zinc.
Otra colección importante que tenemos en el archivo es el Fondo Antiguo de Libros. En origen, la Dirección de Hidrografía tenía una biblioteca enorme y además espectacular. Pero todas estas mudanzas que sufrimos con la desaparición de la Dirección de Hidrografía y demás hizo que esos libros pues fueran a parar a otras dependencias. No obstante, hoy día conservamos 800 títulos de gran interés y además en un estado de conservación muy bueno. Este es nuestro fondo documental. Es la documentación del archivo de gestión de las oficinas, desde la Dirección de Hidrografía hasta que hemos sido Instituto Hidrográfico. El Instituto Hidrográfico de la Marina se rige por el Reglamento de Archivos Militares de 1998. Y ahí, junto con el Observatorio de Marina de San Fernando y el Servicio Geográfico del Ejército, estamos contemplados como una excepción. Al proceder de centros científicos, nuestros archivos tienen la categoría de científicos y entonces nos permiten cubrir todas las fases del archivo, desde el de gestión hasta el histórico. O sea, no tenemos que pasar ni por el central ni por el intermedio. Nuestra documentación va directamente del archivo de gestión al histórico. Porque se considera eso, al tener consideración de centro científico, se considera que debemos de tener accesible la documentación, toda la documentación siempre. Entonces nosotros, por ejemplo, no hacemos transferencias alguna, lo conservamos todo. Aquí tienen, por ejemplo, documentos sueltos de las distintas épocas, desde que éramos Dirección de Hidrografía hasta que hemos sido Instituto Hidrográfico. Lo conservamos hemos hecho ya 2 ampliaciones de la zona de documentación, porque claro, al no hacer transferencias, pues hasta que no pasen una serie de años, el archivo sigue recibiendo de todas las oficinas constantemente cajas. Yo calculo que en 10 años se ralentizará o prácticamente no recibiremos, porque hoy día con la consigna además de economizar en papel, la verdad es que las oficinas generan muy poca documentación impresa. Otra documentación importante es la de las memorias de las comisiones hidrográficas, de los buques y del propio instituto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, este es un caso muy curioso, porque esta memoria es de las pocas que es secreto y es del año 58, porque era cuando el Tofiño estaba trabajando precisamente en la zona de Ifni, es cuando se produce la guerra de Ifni. Entonces, en esta memoria, por ejemplo, se están dando detalles que tienen que ver con las instrucciones, por ejemplo, para no ser sorprendidos por tiradores y demás. Entonces, esta estaba considerada secreta. Se pueden imaginar que estas memorias son una fuente inagotable de información de primera mano y valiosísima. Y además es que te permiten conocer pormenorizadamente lo que trabajaban y cómo lo hacían. Para mí es de los fondos más relevantes que tenemos. Tenemos un pequeño archivo fotográfico, pero vamos, es muy pequeñito este archivo. Y luego tenemos una colección de instrumentos náuticos. La mayoría son pues, los que podría llevar a bordo cualquier barco, salvo algunos que tenemos más específicos de la hidrografía, como es los teodolitos, ¿no? Pero la mayoría pues, son a lo mejor barógrafos, sextantes. Y junto al archivo tenemos una sala de exposiciones que es visitable por el público en grupo y previa petición, porque al estar dentro de un centro militar, pues lógicamente no hay un acceso libre, pero solicitando una visita en grupo, nosotros recibimos, bueno, ahora estamos retomando la actividad, porque con el tema de la pandemia pues se ha visto completamente suspendidas las visitas, pero tenemos visitas pues desde grupos profesionales, universidades. Y bueno, este año hemos tenido la enorme suerte de recibir la visita de Su Majestad el Rey. O sea que tenemos visitas de todo tipo.
Y luego ya, pues finalmente, para terminar, pues les hablo un poco de cuál es la situación de los fondos en cuanto a su descripción y catalogación, que yo creo que es lo que más curiosidad le puede suscitar a todos que son profesionales de la archivística. Nuestro objetivo, como el de cualquier archivo, lógicamente, es dar la mayor difusión a los fondos que tenemos. Y en ello estamos trabajando incansablemente con los medios con los que contamos. De los fondos que les he presentado, pues por ejemplo, los instrumentos y todo lo que se considera patrimonio está dentro de un programa, un sistema que se llama Miles, que es de los bienes muebles del Ministerio de Defensa. Es un programa creado expresamente por el Ministerio de Defensa, es exhaustivo en cuanto a la descripción de esos fondos, por ejemplo, todos los instrumentos, cuadros, maquetas, todo eso está metido en Miles y es muy útil porque, aparte de que controla perfectamente esos fondos, todo el Ministerio de Defensa sabe lo que tiene cada uno y además dónde está, pero no solamente está en el Instituto Hidrográfico, está en el Instituto Hidrográfico, en el edificio principal, en la biblioteca, en la estantería del fondo derecha. Y esa manera de controlarlo garantiza que no haya pérdidas de instrumentos. Y luego además, pues es muy útil. Alguien quiere montar una exposición, necesito sextantes. En un momento ve lo que hay en todo el Ministerio de Defensa, porque además cada ficha tiene sus fotos, una descripción exhaustiva. Eso en cuanto a los instrumentos y lo que es patrimonio mueble. En cuanto a la documentación, estamos funcionando con bases de datos creadas expresamente por el centro. Recientemente hemos tenido una reunión con la subdirectora general de Patrimonio, que nos ha prometido que en breve pretenden hacer un sistema pues como el de Miles, que sería lo ideal, porque eso además permite que haya una conexión y un intercambio entre todos los archivos, por lo menos del Ministerio de Defensa, que ahora mismo cada uno tiene sus bases de datos a su medida, que no es la situación ideal. Sin embargo, por ejemplo, en cuanto a la cartografía, estamos en APSIS, en APSISnet, y eso pues nos permite participar, por ejemplo, en Hispana y en Europeana, que son los que controlan todos los proyectos digitales a nivel de España y a nivel de Europa. Y bueno, por ejemplo, de todo lo que tenemos en APSIS, lo que es libros, está todo en APSIS al 100%. Cartografía, sin embargo, que es un fondo enorme el que tenemos, pues estamos trabajando en ello, pero lo tenemos pues en un 15%. ¿Bien? En estos años esperemos poder seguir avanzando, porque además la digitalización es nuestro objetivo fundamental y primordial, como yo creo que el de todos los archivos hoy día, para poderlo poner a disposición del investigador cuanto antes y de la mejor manera. Y bueno, pues esto es todo. Pues nada, muchísimas gracias Inmaculada, como pues era realmente, espero que hayan tenido una visión de lo que hacemos, de quiénes somos, de lo que hacemos y sobre todo de qué fondos dispone el Instituto Hidrográfico. Como ha dicho Inmaculada y como les dije al principio, pues estamos totalmente abiertos y a su disposición para que puedan venir, no solo visitar y conocer, sino también poder consultar y cooperar, y trabajamos con ustedes en lo que consideren oportuno. Esta última transparencia, no, la anterior. No sé cómo se le da para atrás. No sé. Es que le he dado a esto. ¿Para atrás cómo se da? Se le da aquí. Imagino que ya, será... está. Esa. Bueno, es lo que debe ser, no solo nosotros, el Instituto Hidrográfico de la Marina, digamos, a nivel nacional, sino cualquier centro de producción, cualquier servicio,
O sea, este es el Archivo Histórico Provincial, donde estamos ahora. Es decir, ahí esa frase del escandallo al multihaz y del cobre a la impresión en bajo demanda, digamos, serían nuestros... Antes íbamos a la mar a tomar la profundidad con una plomada que se ponía grasa detrás y se contaban los metros en brazos y la lanzábamos y subíamos y contábamos 5,4 metros y según lo que viniera, si era arena, si era alga, si era fango, pues decíamos de fango. Pues de eso pasamos a unos sondadores acústicos digitales que nos dan una calidad del fondo casi centimétrica, no casi no, centimétrica. Y de la impresión en cobre que les ha explicado, les ha mostrado Inmaculada, a la impresión bajo demanda. Ahora, cuando alguien quiere una carta, él solo tiene que entrar, aprieta un botón y activa una serie de procesos que acaban en una carta, que se mete en un minuto y se le manda a donde ya la haya pedido, ¿no? Historia, evolución, modernidad, seguridad en la navegación, acceso a las nuevas tecnologías, eso es lo que se quiere representar en esta última diapositiva, ¿no? Esto es lo que hacemos y porque es nuestra misión, son nuestros cometidos y así debe ser, ¿no? Y mantener y conservar la historia, que es fundamental. Y ya si me pasas la siguiente... Ya se ha ido, ¿no? Vale, pues no, esta. Pues esto es una carta que hemos hecho durante, como saben, estamos en la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, la primera globalización real que ha habido en la historia de la humanidad, que no solo demostró muchas cosas a nivel tal, sino que la Tierra era redonda, se había estudiado pero nunca se había demostrado. Aquí sí, porque se dio la vuelta y se volvió al mismo sitio. Y ahí viene trazada la derrota que siguió Magallanes hasta que muere en Filipinas y después ya Juan Sebastián Elcano, que acaba con una leyenda. Esa frase que tienen, bueno, como perteneciente a esa Organización Hidrográfica Internacional, cada año publica un lema y yo me quedo con de que la información hidrográfica, es decir, el conocimiento del medio marino, es un motor, motor del conocimiento del medio. Todo lo que aportemos de información servirá para la evolución de la sociedad. Y nada, pues con esto, en nombre de Inmaculada y de mío propio, pues agradecerle su paciente escucha, ¿no? Y atención y como les digo, agradecer de nuevo al archivo y nos tienen aquí al lado, en Cádiz, ¿eh? Estamos aquí, la gran mayoría de las 200 personas que trabajan allí son gaditanos y conciudadanos suyos, así que nos tienen a su disposición. Muchas gracias.